Muy bien, Marcos capítulo 15 es nuestro texto. Hemos titulado 6 horas de dolor debido a que la escritura, la versión también Reina Valera 2020, nos pone la hora de una manera muy clara. La crucifixión comenzó a las 9 de la mañana y a las 6 y a las 3 de la tarde el Señor expiró. 6 horas de dolor, pero no son solo 6 horas de dolor, son muchas más. Empezaron la noche anterior. El dolor para el Señor comenzó en el mismo momento en que le arrestaron en el huerto de Getsemaní, y deberíamos incluso ampliarlos, o sea, podríamos ir a más, porque la verdadera lucha espiritual del Señor la libró, la agonía la libró en Getsemaní, donde Él pensaba que no resistiría y que en ese mismo lugar su vida llegaba al final, al pensar en lo que le esperaba. Pero Dios envió ángeles para confortarle, para sostenerle, para levantarle y afrontar estas horas trágicas y terribles, las más oscuras en la historia de la humanidad. El autor de la vida moría en tinieblas. El que venía a revelarnos el camino al Padre, el autor del amor, el que venía a darnos vida, experimentaba la muerte en nuestro lugar. Si nosotros queremos mirar una visión de la cruz desde adentro, tenemos que ir al Salmo 22. Si queremos mirar y considerar una visión de la cruz desde un espectador, es lo que acabamos de hacer a través de la lectura de Dani en Isaías 53. Si tú quieres tener ambos aspectos, pues recuérdalo. Salmo 22, la visión interna desde el mismo corazón de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un salmo escrito 1000 años antes de Cristo, en primera persona, que nos describe la agonía de una persona crucificada cuando ni siquiera por asomo en aquel entonces se utilizaba semejante crueldad. Luego, 700 años antes de Cristo, Isaías escribe Isaías 53, el profeta evangélico, y allí él mira la perspectiva de la cruz desde fuera, desde aquellos que son observadores y que menosprecian, que miran al que sufre, al que muere, le insultan, le desprecian, le consideran abandonado de Dios. Pero hoy tenemos Marcos capítulo 15 y quiero que sepáis que tiemblo en esta mañana al entrar en este capítulo en el relato de la crucifixión. La idea principal que quisiera presentar, que es muy sencilla, podríamos hablar y decir muchas más cosas, es la siguiente. Mientras los hombres actúan con malas intenciones para matar a Jesús, Dios actúa, trabaja con buenas intenciones para proveer un Salvador. Dios es soberano y por naturaleza bueno. Nosotros somos malos y por naturaleza pecadores. Necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Y uno lo que puede percibir en este capítulo tan dramático es precisamente eso, como lo que sucedió ya en el Génesis con los hermanos de José. En el capítulo 50 llegan a los pies de José y le piden perdón después de la muerte de Jacob, probablemente dicen algunos que mintiendo. Tu padre mandó que te dijésemos que nos tenías que perdonar después que él no estuviese. Y José llora por lo que debió significar para él el desprecio, el ser vendido como un esclavo, el ser menospreciado, odiado por sus hermanos. Pero sin embargo, les presenta esta idea principal. Lo que vosotros hicisteis con malas intenciones, Dios lo permitió con buenas intenciones.
Dios quería salvar a mucho pueblo. Y Él me envió delante de vosotros. Y allí hay una lucha en Marcos 15, una lucha espiritual que la observamos con reverencia y no alcanzamos a comprender la profundidad. Los enemigos de Jesús están creyendo que logran su objetivo. Satanás probablemente estaba viviendo la mayor de las frustraciones, porque él nunca quiso que Jesús llegue a la cruz. Le quiso matar antes, quiso frenar la cosa mucho antes de que el Señor llegase a la cruz. Pero aquí estaban estos hombres, en su odio, en su dolor, en su desprecio, consumando el plan soberano de Dios, planeado desde antes de la fundación del mundo, cuando el Hijo dijo: aquí vengo, oh Dios, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón. Y el Señor entra en la esfera humana, vive, trabaja, sana, obra maravillas y se deja llevar a este punto crucial. Nuestra lectura en esta mañana, en el contexto del título que le hemos dado al estudio, es en torno al siervo, porque hemos titulado a Marcos el Evangelio del siervo. Permitid decir que 6 veces Jesús es llamado rey en este capítulo. 6 veces se habla de él y se le menciona en burla, en desprecio, lo que quieras, pero 6 veces se hace mención de esta cualidad, de esta característica, rey. Y muchos comentaristas y bosquejos que he estado considerando esta semana titulan y describen este capítulo bajo esa perspectiva. Pero vamos a leer primero sobre el silencio del siervo. Capítulo 15, versículos 1 al 5. Muy de mañana, versión 2020, después de haberse reunido en consejo para deliberar los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: tú lo dices. Los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Entonces Pilato le preguntó otra vez: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aún así respondió, motivo por el que Pilato quedó extrañado. El silencio del siervo. La sustitución del siervo. Versículo 6 en adelante. En el día de la fiesta, Pilato, a petición del pueblo, solía poner en libertad a un preso. Y había uno llamado Barrabás, que con sus compañeros de motín estaba preso, pues en una revuelta habían cometido un homicidio. La multitud comenzó a pedir a Pilato que hiciera como acostumbraba, y Pilato le respondió: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia, pero estos incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. Pilato le respondió otra vez: ¿qué queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar: crucifícale. Pilato entonces preguntó: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús. A partir de aquí tenemos el sufrimiento del siervo. La última parte del verso 15 dice: entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y reunieron a toda la compañía.
Le vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarle: ¡Salve, Rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. A partir de aquí tenemos el sacrificio del siervo. Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, venía del campo y al pasar le obligaron a cargar la cruz. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando le crucificaron, y el letrero con la causa de su condena decía: el Rey de los judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y así se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los pecadores. Los que pasaban le insultaban y meneando la cabeza decían: ¡ja, ja! Tú, el que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes y los escribas participaban del escarnio. Pero notad, se decían unos a otros, no se lo decían a Jesús. Salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando llegó el mediodía, toda la tierra se sumió en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde Jesús clamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Uno de ellos corrió a empapar una esponja en vinagre y la puso en una caña y le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Mas Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, al ver que había expirado, clamando así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y José y Salomé. Estas mujeres eran quienes, cuando Jesús estaba aún en Galilea, le seguían y le servían. También había otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y finalmente la sepultura del siervo. Era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, y cuando llegó la noche, José de Arimatea, miembro noble del concilio y que a su vez esperaba el reino de Dios, se presentó con todo atrevimiento ante Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión para preguntarle si efectivamente estaba muerto. Confirmado el hecho por el centurión, Pilato dio el cuerpo a José. Después de bajarlo de la cruz, José, que había comprado una sábana de lino, lo envolvió en ella y lo puso en un sepulcro excavado en una roca e hizo rodar una piedra para cerrar la entrada. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde se ponía el cuerpo. Vamos a tratar de extraer 4 pensamientos principales de este capítulo tan amplio, clave en el Evangelio, que se puede enfocar desde, podríamos estar aquí quizá meses tal vez, hablando de muchos aspectos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. De hecho, lo hablamos domingo a domingo cuando tomamos la cena del Señor.
Es un capítulo y una historia que repetimos una y otra vez en nuestra vida personal. Pero primeramente quiero dejar con vosotros una idea, y es que lo que podemos contemplar aquí es la verdad de su palabra. La verdad de su palabra. En todo el Nuevo Testamento, los apóstoles apelaron a dos aspectos de la vida de Cristo para establecer su identidad, su calidad de Mesías. Uno de ellos fue la resurrección y el otro el cumplimiento de las profecías mesiánicas. El Antiguo Testamento fue escrito en un periodo de 1500 años y contiene centenares de referencias en relación al Mesías que vendría. Y todas estas referencias, todas estas profecías se cumplen en Cristo y muchas de ellas se cumplen en las horas de la cruz. Un libro ya muy antiguo que fue un bestseller mientras estudiábamos en Palabra de Vida en el año 1983 fue el libro de Josh McDowell, Evidencias que exige un veredicto. Lo he estado consultando esta mañana y mi señora me lo vio y me dijo, vaya, ese libro tan viejo. Pues no pasa de moda, os lo digo. Es increíble mirar los argumentos apologéticos que este hombre presenta en ese libro. Y él enumera por lo menos 29 profecías que se cumplen durante las horas de la cruz. Y claro, podrían decir, bueno, claro, es que Jesús a lo largo de su vida, como eran cosas escritas hace tantos años, Él fue acomodando su vida para que se cumplieran en su experiencia aquellas cosas que se decían del Mesías. Sin embargo, aquí es imposible entender o poder llegar a creer que desde la cruz el Señor podía administrar esas cosas para que se cumplieran mientras Él estaba padeciendo. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Isaías 46, versículo 9, yo os lo leo rápidamente. Dios les dice, acordaos de las cosas pasadas de tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio desde un principio lo que está por venir, y doy a conocer de antemano lo que aún no ha sucedido. Y en el capítulo 48 y el versículo 3 dice Dios, lo que pasó ya antes lo había dicho, de mi boca había salido, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Versículo 5 dice, por eso te lo dije ya hace tiempo y antes de que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Y podríamos leer unos cuantos versículos más de Isaías, donde Dios confronta la idolatría en la que el pueblo de Israel había caído. Y Dios les está diciendo, yo soy Dios desde el principio, yo anuncio las cosas por anticipado. Y esta es una realidad extraordinaria en la palabra de Dios y de una manera especial aquí en las horas de la cruz. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 1, versículo 2, dice, bueno, voy a leer el 1 también. Pablo, siervo de Jesucristo, escogido para ser apóstol y apartado para proclamar el evangelio de Dios que ya él había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo. Me refiero a nuestro Señor Jesucristo, que como ser humano era descendiente de David, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos. Rápidamente voy a citar 8 profecías que se cumplen durante las horas de la cruz. El Salmo 69, versículo 21 dice, cuando tuve sed, me dieron a beber vinagre
Y aquí hemos leído en el versículo 23 cómo trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. El Salmo 22, 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y aquí lo hemos leído en el versículo 24, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes entre ellos. Sabéis que las vestiduras que se utilizaban en aquel momento eran 3 o 4 y había una quinta vestimenta, que en este caso era el manto, que entre los guardias encargados de crucificar al Señor se repartieron. Pero aquella estaba de más y entonces se sentaron a sortearla a los pies de la cruz. Salmo 22, escrito 1000 años antes de Cristo. Isaías 53, él fue contado con los pecadores. Y hemos leído aquí que le crucificaron junto a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Salmo 22, otra vez, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, líbrele, sálvele, puesto que en él se complacía. Hemos leído lo mismo en este capítulo del versículo 29 al 32. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Salmo 22, 16. Horadaron mis manos y mis pies, pues el Señor fue traspasado y crucificado, dice el versículo 26. Amós 8:9, y sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga al mediodía y que la tierra en pleno día se oscurezca. Pues hemos leído en el versículo 33 que a las 12 al mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Horas de oscuridad, horas en las que los evangelistas no dicen absolutamente nada de lo que sucedió. Porque en esas horas algo estaba pasando en las esferas espirituales que no nos es dado a nosotros explicar ni conocer. Pero Dios envía esas tinieblas que oscurecen la situación y lo que está sucediendo allí. Permitidme decirles en esta mañana que ninguno de los evangelistas explican lo que era la crucifixión. Ninguno de ellos. Ni siquiera la flagelación a la que el Señor fue sometido antes de ir a la cruz. Ellos lo daban por hecho, lo que un condenado sufría y padecía colgado de la cruz era algo de común conocimiento en aquel entonces, bajo las leyes del Imperio Romano, donde ningún ciudadano romano podía ser sometido a semejante escarnio, humillación y vergüenza y tortura como era el morir crucificado. Por eso es que, atendiendo a los relatos y a las explicaciones que hoy nos dan, incluso a las películas que últimamente se han hecho, algunas de las cuales no nos hemos atrevido ni a mirar algunos de nosotros, como La Pasión de Cristo, ¿no? La más, quizá la última. Pero no venimos en esta mañana a considerar ese sufrimiento físico terrible que no somos capaces en nuestra mente de admitir que el Señor padeciera semejante barbarie. Pero el sufrimiento espiritual, la lucha que se libró en aquella colina, en las afueras de Jerusalén, tampoco nos es permitido saberlo. Hubo tinieblas sobre la tierra. Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea, hemos leído, miembro prominente del concilio, compró un lienzo de lino, lo envolvió y le puso en un sepulcro que había excavado en la roca. Hermanos, la verdad de su palabra. La Biblia es palabra de Dios.
El mensaje del Evangelio es un fundamento maravilloso para nuestra fe. Mirar la Escritura y ver el cumplimiento profético en la vida de Jesús. El hecho de que desde la cruz Él no podía manejar absolutamente nada, incluso después de muerto. Cuando se presenta este Señor para valientemente presentarse ante Pilato y reclamar el cuerpo del Señor. La verdad de su palabra afirma, fortalece y trae consuelo a nuestra fe. Si estás viviendo momentos de dolor, si estás viviendo momentos de duda, si estás viviendo momentos donde las situaciones de tu vida te hacen preguntar, ¿será verdad lo que he creído, a lo que me he aferrado, lo que he permitido que entrara en mi mente y mi corazón? Detente frente a la cruz. Observa la realidad del cumplimiento de las cosas que fueron escritas cientos de años antes de que Jesús las enfrentara. Y vas a encontrar un fundamento, un cimiento para tu fe, para levantarte y poner tu mirada en aquel que es tu Salvador, que es tu Señor, que es el soberano, que tiene el control de todas las cosas. Y así como Él estaba controlando en aquel momento cada una de las cosas que estaban sucediendo en esas horas oscuras, donde la barbarie de la venganza, del rencor y del odio de aquel pueblo se volcaba sobre una persona inocente, Dios lo estaba permitiendo y lo estaba controlando. ¿Para qué? Para que hoy nosotros tengamos esperanza. Para que hoy nuestra fe tenga fundamento. Para que hoy tú y yo podamos levantar la cabeza y anunciar el Evangelio y enfrentar las pruebas, las tribulaciones, las dificultades que el mundo nos va a presentar. Amados hermanos, estamos del lado de la victoria. Estamos del lado del que triunfó, el que murió, sí, pero lo hacía porque Él venía para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y estaba cumpliendo la obra. Estaba entregando su vida, estaba derramando su sangre para que hoy por la fe nosotros podamos tener una relación íntima y personal con ese Dios de gracia y de amor que ama y busca a cada persona en particular. La verdad de su palabra. Pero también tenemos la verdad de su persona. La verdad de su persona. Versículos 4 y 5 dice que Pilato le preguntó otra vez, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aún así respondió, motivo por el que Pilato quedó extrañado. Hay algunas cosas que son muy trascendentes en cuanto a todo lo que sucede alrededor de Jesús. 6 viajes hizo el Señor desde la noche de Getsemaní hasta la hora de la crucifixión. De Getsemaní a la casa de Anás, de la casa de Anás a la casa de Caifás, de la casa de Caifás al pretorio de Pilato a la casa de Herodes, de la casa de Herodes otra vez a Pilato y desde Pilato al Calvario. A través de todas esas horas, el Señor fue insultado, golpeado y maltratado. Y en medio de todas aquellas circunstancias, el Señor no abre su boca. Hay solo 2 respuestas que podríamos mencionar. Bueno, si miramos los evangelios, aquí no están registradas en Marcos 15, pero si ponemos los evangelios en paralelo, podríamos decir que el Señor abre su boca cuando el sumo sacerdote le obliga
bajo juramento a declarar que era hijo de Dios. No le quedaba otra. Y por eso le condenan y se rasga las vestiduras. Luego aquí cuando Pilato le pregunta y el Señor responde, tú lo dices. Ahora Pilato queda asombrado, porque seguramente acostumbrado a juzgar y a enfrentar a muchísimas gentes y muchos personajes, estos habrían hablado y apasionados, tratarían de defender sus cuestiones, su vida y obtener su libertad o reducir sus condenas. Además, las acusaciones de los judíos, ¿cuáles eran? Es uno que está insubordinando a la gente. Es alguien que está levantando al pueblo contra el rey. Se hace llamar a sí mismo rey. Es una persona turbulenta, difícil y agresiva. Pero el Señor se mantiene absolutamente en silencio. No abrió su boca. Lo hemos leído en Isaías capítulo 53. Y hay unos cuantos versículos más que declaran esto. Isaías 42, 1 al 4, hablando del siervo del Señor. Isaías 57, Zacarías 9, 9. Pilato no merecía una respuesta porque sabía muy bien que Jesús era inocente. Los dirigentes sabían perfectamente que mentían y Pilato también lo sabía. Pero en todas estas ocasiones el Señor como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Solo bastaba un milagro y sería liberado. Pero fue amigo del silencio. Y por causa de su silencio, Herodes lo desvistió, le puso un manto de rey, se burló de él. Los soldados le pusieron en el centro de una sala y lo provocaron. Se rieron a carcajadas. Le dieron gritos estridentes en su rostro, burlándose. Solamente alguien que está plenamente convencido de sus valores usa el silencio como sustituto de sus palabras. Todas las veces que necesitamos hablar demasiado para convencer a los demás, quizás sea fruto de nuestra inseguridad. Dice el apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 22 al 24, Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. No pudieron hacerle hablar. No pudieron hacerle beber. Le ofrecieron a Jesús vino mezclado con mirra, una droga primitiva que aliviaba el dolor. Se sugiere que probablemente mujeres piadosas de Jerusalén ofrecían este brebaje para que los soldados se lo dieran a los condenados, intentando mitigar, que perdieran un poco el sentido de lo que estaban por afrontar. Pero Jesús quiso afrontar su agonía en plenas facultades mentales. Intentaron los soldados, pero Jesús no quiso beberlo. Hoy en día vemos a la juventud llevada de aquí para allá. Jamás voy a olvidar el mensaje de un pastor argentino que hablaba a jóvenes precisamente y tomaba esta cita para decirles: no te dejes engañar. Tú ves las fiestas, los botellones, ¿qué es lo que queda después de eso? ¿No? ¿Por qué? Porque parece que beber y llenarse de sustancias trae satisfacción. Jesús se negó, enfrentó la realidad en plenas facultades mentales,
rechazó la bebida. No pudieron hacerle hablar, no pudieron hacerle beber y no pudieron hacerle morir. No pudieron hacerle morir. Dice el capítulo 15, versículo 37, que dando un fuerte grito, expiró. Jesús entregó su vida. Y esto fue lo que causó el asombro del centurión romano que estaba observándole. ¿Por qué razón él pudo decir verdaderamente este hombre era hijo de Dios? ¿Por qué Pilato se sorprendió de que unas horas después, esa misma tarde, se presentara uno a pedir el cuerpo de Jesús? Los condenados pasaban de 3 a 5 días colgados de la cruz. Era una muerte horrible, terrible, horas y horas de padecimiento. Pero venía la fiesta judía y por eso luego los sacerdotes insisten y Pilato envía a los soldados que quiebran las piedras, las piernas de los otros dos crucificados junto a Jesús. ¿Para qué? Precisamente para que murieran por asfixia. Porque era un terrible dolor, pero mientras las piernas se soportaban, los condenados podían levantar lo que los pulmones ahogaban por el peso propio del cuerpo y tomar aquella bocanada de aire en medio de un sufrimiento indescriptible. Pero cuando llegaron a Jesús, Él había entregado su vida. Él ya lo había dicho, tengo poder para poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar. No mataron a Jesús. Jesús murió voluntariamente en nuestro lugar. Y tengo aquí una cita de Tim Keller, que es un autor contemporáneo que está sacando muchísima literatura y dice, este abandono, esta pérdida entre el Padre y el Hijo que se habían amado desde toda la eternidad, este amor era infinitamente grande, absolutamente perfecto, y Jesús lo estaba perdiendo. Por eso el Señor antes de expirar exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No era un grito de dolor físico, no era confusión psicológica, no era temor a la muerte, era el grito del Hijo de Dios que ahora está experimentando algo que nunca había conocido en toda la eternidad, la separación y el abandono de Dios. Jesús, el hacedor del mundo, estaba siendo deshecho. ¿Por qué? Jesús estaba experimentando el día de nuestro juicio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No era una pregunta retórica y la respuesta es, por ti, por mí, por nosotros. Jesús fue abandonado por Dios para que nosotros nunca tuviéramos que serlo. El juicio que debería haber recaído sobre nosotros, recayó en cambio sobre Jesús. Y finalmente, bueno, me quedan 2 puntos, pero el tiempo ya me ha ganado. La verdad de su propósito. La verdad de su persona, la verdad de su palabra, la verdad de su persona, la verdad de su propósito. Él venía para ser nuestro Salvador. Él venía para redimirnos a nosotros. Pero dice el verso 29 que gritaban, ¡Ea, tú que derribas el templo y lo reconstruyes en 3 días! Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Qué hacían con esto? Negaban su poder. Negaban su poder. Usando una frase del Señor que no entendían y que ya habían repetido en el juicio delante de los líderes judíos. Tú que derribas el templo y lo reconstruyes en 3 días.
Nosotros sabemos a lo que él se estaba refiriendo. Negaban su propósito, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De forma burlona le gritan que la manera en que el crucificado puede justificar sus grandes pretensiones es descendiendo de la cruz. Pero lo que retenía a Jesús a la cruz no era su debilidad, era su fortaleza. El poder de su amor por los pecadores. Jesús es nuestro Salvador. ¿Y sabéis por qué lo es? Porque no descendió de la cruz. Negaban su poder, negaban su propósito y negaban su persona. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Habían visto al Señor hacer maravillas. El Señor había abierto los ojos de los ciegos, había sanado a los leprosos, había resucitado muertos como recientemente había hecho con Lázaro. Absolutas mentiras. Si el Señor hubiese bajado de la cruz, tampoco le hubiesen creído. Pero lo peor sería que no sería nuestro Salvador. Él dio su vida y derramó allí su sangre para que nosotros tengamos vida. El último punto, la verdad de su pasión. ¿Cómo Dios pudo abandonarle? Aquí podríamos teorizar y discutir muchas cosas. Pero la realidad es que el Hijo estaba diciendo, Dios mío, ya no decía Padre mío. En ese momento de oscuridad, de tinieblas y de dolor, Él se refiere a su Padre como Dios. En su humanidad, el Señor estaba experimentando lo que nosotros no vamos a experimentar, porque Él estaba siendo hecho pecado por nosotros, para nuestra salvación, para nuestra vida, para nuestra libertad. Y el Salmo decía, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. No desciendas, Señor, de esa cruz vergonzosa, do la furia injuriosa condenó tu favor. No descienda, Señor, que la burla no alcance a que dejes el trance de tu obra mayor. No descienda, Señor, que la noche es oscura, que la cruz brilla pura con la luz de tu ardor. No descienda, Señor, que en mi pecho hay pecado que ha de ser perdonado por la cruz del amor. No descienda, Señor, que me anegue tu sangre, que se sacie mi hambre de justicia mejor. No descienda, Señor. Si desciendes, yo muero. Si tú mueres, yo espero disipar mi dolor. ¿Qué sería de mí si en la cruz no estuvieras, en mi mente quimeras y en mi pecho sufrir? ¿Qué sería de mí sin la hiel en tus labios, en los míos resabios del hedor del mentir? ¿Qué sería de mí sin tu frente sangrando, mis pasiones llegando a gustar lo más vil? ¿Qué sería de mí sin la lanza en tu pecho, mi camino maltrecho
y sin rumbo mi fin. ¿Qué sería de mí si alejaras tu hora, mi vivir sin aurora y sin sol mi morir? No me escuchas, Señor, no desciendas, no puedes, que si ahora tú cedes, matarán el amor. Él escuchó mi súplica sentida, y aunque la multitud enfurecida burlándose clamaba, tú desciende, él no escuchó, y así mirando allende los cielos color gris de un gris lluvioso, el sufrir vio del Padre y victorioso, consumado, exclamó, siendo mi vida por siempre de sus males redimidas. Me escuchaste, Señor, no descendiste. El hombre ha de saber que no quisiste hundir el mundo si la cruz dejabas, que tus plantas serían si lo hallabas antes de consumar tu obra bendita, cíclopes moles de fuerza inaudita que el eje de la tierra en dos partieran, sepultando la burla que te dieran. Me escuchaste, Señor, y han de saberlo los que se burlan hoy sin pretenderlo otra vez de tu cruz de inmensa gloria, que como ayer son hoy la misma escoria que viniste a buscar para tu cielo. Hombres que tienen un espeso velo de carne y de materia que les priva ver en la cruz de amor tu gloria viva. Me escuchaste, Señor. Y al quedarte en la cruz tan adherido y derramar tu sangre tan potente, mi corazón, con su latir ferviente, se siente por tu cruz crucificado y por tu cruz se siente renovado. Porque tu cruz es mía siendo tuya. Siempre canten los cielos, aleluya. Es una preciosa poesía que alguna vez he compartido con vosotros. Fue a la cruz por ti y por mí. Vamos a orar. Amado Padre, al ponerlos ante la lectura de este capítulo, queremos humillarnos delante de ti. No somos capaces, Señor, de valorar el sufrimiento que Cristo enfrentó, lo terrible de aquellas horas, el flagelo físico que experimentó, pero sobre todo el ser hecho pecado para que nosotros fuésemos perdonados. Gracias porque Él no bajó de la cruz. Y allí en el Apocalipsis le veremos como el Cordero inmolado, pero coronado de gloria y de honra. Las huellas de la cruz quedarán solo sobre Él, así como se las enseñó a Tomás. Hoy nos las enseña a nosotros, para que veamos y creamos. Te bendecimos, Señor. Gracias, gracias por una salvación tan grande, pero gracias por un Salvador tan precioso como el Señor Jesucristo. Le adoramos y bendecimos con todo nuestro ser. A su nombre, gloria. Amén. Amén.